Miren, la inteligencia artificial va a cubrir toda actividad, todo ámbito del ser humano, por más pequeño que sea. Imaginémonos el cuidado de una planta. Mire, una planta puede ser sencilla, la planta. Ahí está la inteligencia artificial, hasta el descubrimiento de unas inmensidades del mismo cosmos. O también, lo más importante para nosotros es cómo poder entender mayor las Sagradas Escrituras. Hay un tema que siempre me ha gustado, sé que lo saben ustedes, y es el caso de las 70 semanas de Daniel. Este es un tema en el que hay varias posiciones. Unos dicen que ya se cumplió, otros dicen que las 70 semanas simplemente fue un sueño, otros dicen que hace falta una semana, otros dicen la forma distinta cómo se cumplirá esa última semana, pero, lo que sí es cierto es que debemos nosotros apropiarnos, estudiar, mirar muchos contenidos, mirar estos programas, porque la inteligencia artificial va a ser de suma importancia. Voy a decir un término que de pronto no les va a gustar, de pronto es decisivo para que en todo el mundo, por más lejos que esté, un ciudadano, una persona humana, escuche hablar del Evangelio de Cristo. Por eso es importante. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hacerle la primera pregunta al ingeniero, en razón a, como indicaba antes, que ya se han examinado 3 programas, y vamos a preguntarle, en verdad, ¿por qué, ingeniero, el creyente tiene mucho temor, tiene mucha reserva, produce que como que esto va a ser el acabose para la evangelización del mundo? ¿Por qué hay mucho temor? Y especialmente dentro de la misma comunidad cristiana, ingeniero. Hoy quería contestar esa pregunta, pero quería contestar la primera pregunta con ayuda de una inteligencia artificial. Entonces, voy a repetir esa pregunta y vamos a escuchar a ver qué tal suena. Si no, pues la contesto de otra manera. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Tú me dijiste por qué los creyentes Sí, sienten temor. por qué hay creyentes en Dios que sienten temor por el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, vamos a preguntarle aquí a esa inteligencia que yo tengo en mi equipo. ¿Por qué hay creyentes en Dios que sienten temor por el futuro de la inteligencia artificial? Sí, Háblame un segundo. Es comprensible que algunos creyentes en Dios sientan temor por el futuro de la inteligencia artificial, ya que es un tema complejo que plantea cuestiones éticas, filosóficas y morales. Algunas personas pueden temer que la inteligencia artificial pueda llegar a superar a la inteligencia humana o incluso llegar a controlarla, lo que plantearía dilemas sobre el papel y la moralidad de la tecnología en nuestras vidas. Desde una perspectiva religiosa, algunos podrían ver la inteligencia artificial como una creación humana que desafía los límites de lo natural y podría interferir con el plan divino. Sin embargo, es importante recordar que la tecnología en sí misma no es inherentemente buena o mala, depende de cómo se use y de los valores y ética que guíen su desarrollo y aplicación. Se escuchó bien. perfecto, Sí, perfecto. Quisiera, entonces, doctores, estamos viendo cómo la máquina nos está contestando a esa pregunta suya. Y lo hizo de una manera como filosófica, como con conceptos claros. Y esto es una inteligencia artificial. pues, ingeniero, escuchando que usted es una máquina, pues debo decir que la sindéresis, el orden
de las frases y la misma fraseología y los términos utilizados para que toda persona, sin tener en cuenta el rango de formación académica, lo pueda entender. A mí esto me sorprende, porque cualquiera podría decir, no, es que grabaron la pregunta y le están ahorita pasando, pero Sí, realmente es la prueba de cómo hacer una pregunta a una máquina, a una inteligencia artificial, nos explica, en primer lugar, con claridad, conciso y no tan largo, que a veces nosotros ese es el error que tenemos, que nos hacen una pregunta y contestamos 15 minutos y luego a veces se nos olvida lo que nos preguntaron. La máquina contestó exactamente. ¿Es así, ingeniero? sí, correcto, correcto. Tiene un programa que lo que hace es esa redacción, ¿cierto? Buscar la idea principal y algo concreto, que es lo que en los colegios nos pedían. Ingeniero, y le podemos seguir haciendo más preguntas a esa maquinita que me está llamando la atención, ¿cómo es que dice en el Chavo del Ocho, como que me simpatiza? Sí, claro. Y hacemos otra pregunta. Sí, pues para este tipo de inteligencia artificial, si nosotros nos referimos a la pregunta hay que ser como más claros en la pregunta, porque si le decimos un creyente, él puede decir que es un creyente de tal religión. Si voy a utilizar una referencia, tengo que decir creyente en Dios. Tengo que decir, ser específico en unas cositas, pero no, es muy fácil. Vea, pues voy a pronunciar la pregunta y si usted bien parece ingeniero, le puede volver nuevamente a repetir porque de pronto me equivoco. Ok. Al final de los días, voy a repetirla. Vea, yo soy el que estoy nervioso con esa máquina. Al final de los días, dice la Biblia, que se predicarán falsas doctrinas. ¿Servirá la inteligencia artificial para este fin? Se puede utilizar la inteligencia artificial para predicar falsas doctrinas en el final de los días. Posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para difundir falsas doctrinas o información engañosa es una preocupación legítima y relevante en el mundo contemporáneo. Con el avance tecnológico y la capacidad de manipular audio, video y texto de manera cada vez más sofisticada, es posible que se puedan crear contenidos falsos que sean difíciles de distinguir de la realidad. En el contexto religioso, esto plantea desafíos adicionales, ya que algunas personas pueden ser particularmente vulnerables a la manipulación o la influencia de doctrinas falsas que se presenten de manera convincente a través de sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que fue claro, ¿cierto, doctor? No, pero es que es con una precisión y claridad y corto. Oye, pero ese tiene voz de colombiano, especialmente Boyacá, no español. Sí, uno les cuadra el tipo de voz. Si quiere que sea una mujer, que sea con acento español, todo eso se gradúa cuando uno hace la instalación. Vea. Ingeniero, y le podemos seguir haciendo preguntas a la maquinita. Sí, sí, después van a invitar a una inteligencia artificial. Listo, vamos a hacer entonces otra pregunta. ¿Por qué mucha gente y la mayoría de creyentes en Dios comparan el futuro de la inteligencia artificial con el libro de Apocalipsis? Esa pregunta sí me gustaría contestarla, doctor. Listo. Esa sí, porque es, es lo que yo creo que no hay registros de eso. Esa pregunta es más porque mucha gente, ¿cierto? Cuando son creyentes del Evangelio y tú le hablas de un robot,
le hablas de una máquina que hace cosas así extraordinarias, automáticamente lo comparan con el Apocalipsis, lo toman como señales antes del fin. Entonces, ese es un mito que debemos corregir, ¿sí? Y es una comparación bastante errónea. O sea, es algo que, desde mi punto de vista, es algo como si comparáramos un antónimo con un sinónimo, como si le buscáramos una similitud. Entonces, veo que Apocalipsis es una carta que la escribe ese mejor amigo, ese gran padre. Muchos ven el Apocalipsis como un libro de miedo, de profecía, pero cuando tienes, ¿cierto? Un conocimiento, una fe verdadera, el Apocalipsis pasa a ser esa carta de ese amigo, de ese padre que nos ama, donde nos está contando pilas porque en el futuro va a pasar esto. Pilas, o sea, nos está adelantando cosas que viene porque nos quiere. Entonces, el Apocalipsis para mí pasa a ser como un libro de amor, de protección. Y si lo leemos con paz y si lo leemos con fe, nos va a traer eso, paz, nos va a traer tranquilidad. El problema es que para quienes no aceptan a Jesús como el único Salvador, como ese puente de la humanidad hacia Dios, como ese único camino, como lo dice Juan 14:6, que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí. Y también en Hechos, que dice que en ninguna otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Entonces, y en cambio la inteligencia artificial es cambiante, es algo que no, todavía no existe una legislación. Y si las grandes empresas no están diseñando esa tecnología con esas leyes que la limiten, no sabemos qué pueda pasar. Se puede convertir en una amenaza, en una carta amenazante. Entonces, si hay una diferencia, o sea, no la podemos comparar con el Apocalipsis, desde mi punto de vista. Bien interesante, ingeniero, lo que usted nos ha indicado. Y en mi formación, digamos, bíblica, em, y poder, digamos, unir la inteligencia artificial con la IA o la inteligencia artificial, pues es un desconocimiento total de lo que es la profecía y el cumplimiento de todo ese contenido, toda esa simbología, toda esa enseñanza, todos esos eventos del futuro que se estudian en la escatología, es un desconocimiento para poder confundir la inteligencia artificial Sí, con doctor, conectarla eso, a con ver si con el nos... Apocalipsis. ¿Sí? Voy a preguntarle eso, que si nos puede comparar el Apocalipsis con la inteligencia artificial, a ver A ver qué ya nos me causó contesta. curiosidad, de pronto sea una respuesta muy, 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 bueno, Qué interesante. puedo comparar, ay, perdón, hoy puedo, puedo comparar la inteligencia artificial con el libro Apocalipsis, si me quedó bien hecha la pregunta. Sí. Por supuesto, puedes comparar la inteligencia artificial con el libro Apocalipsis de manera creativa y reflexiva. Podrías explorar temas como la tecnología, el futuro, la inteligencia, la evolución humana y la sociedad, entre otros. Podrías analizar cómo la inteligencia artificial se relaciona con los conceptos y eventos descritos en el libro, considerando similitudes, diferencias y posibles implicaciones. Recuerda que la comparación puede ser una excelente manera de profundizar en la comprensión de ambos temas. Si necesitas más orientación o deseas compartir tus reflexiones, no dudes en hacerlo. Pues, Ingeniero, nos acerca también a esa respuesta. claro, ahí hay un aspecto fundamental que dio respuesta, es sobre los eventos
los eventos del futuro, y realmente eso es la escatología y eso es lo que realmente nos permite cómo poder entender. Yo creo que si a la inteligencia artificial se le alimenta, permítame esta expresión así, de lo que es realmente todo lo que se habla, las diferentes posiciones sobre el evento de las semanas o de las 70 semanas de Daniel, yo creo que sería una explicación perfecta, porque yo noté en esta respuesta que está muy conectado, porque lo que nos da a entender es que allí hay una serie de contenidos, allí hay una serie de eventos, allí hay una serie de cosas que van a ocurrir y que están conectadas y que son verdaderamente, digamos, ciertas en el futuro. Entonces, yo entendí esa parte. Ingeniero, ¿y le podemos hacer otra pregunta? A ver. Me está Sí, contestando claro. muy bien. Está contestando muy bien. Esta pregunta, la cuarta, sería, ¿podemos estar a merced de esta tecnología para confusión y ver cómo almas se pierden? No te entendí bien, doctor. La voy a repetir. Dice, ¿podemos estar a merced de esta tecnología para confusión y ver cómo almas se pierden? Lo que Sí, podríamos resumirla sería, es si podemos incurrir en que esta tecnología pues nos lleve a una confusión y nos pueda, digamos, hacer daño. voy a preguntarle. ¿Puede la inteligencia artificial confundirnos para hacer daño y hacer que almas cristianas se pierdan? Es importante recordar que la inteligencia artificial en sí misma no tiene intenciones maliciosas ni capacidad para actuar de manera ética o moral. La inteligencia artificial es una tecnología desarrollada por humanos y su comportamiento depende de cómo se programa y se utiliza. La ética y la responsabilidad son fundamentales en el diseño y aplicación de la inteligencia artificial. La idea de que la inteligencia artificial pueda confundir a las personas para hacerles daño o influir en sus creencias es un tema que a menudo se aborda en la ciencia ficción y la especulación futurista. Sí, vemos que la inteligencia lo toma como, como, como eso que está almacenado en la red, en esa información que hay en la red, Oye, de que más la gente se basa más en esas películas futuristas para definir este tipo de tecnologías. impresionante, impresionante porque aclara mismo que no se trata, digamos, de juicios morales o éticos y que lo que se indica o lo que hace la inteligencia artificial es para bien. No tiene esa perspectiva de engaño o de malicia o de error, sino que es para bien. Y tal vez aquí es donde estamos a veces confundidos porque lo que nos dice la inteligencia artificial es que nosotros, nuestra mente, está más bien llena de prejuicios, de Sí, cosas míticas, fantásticas, alegóricas, y no somos realmente objetivos o no nos gusta decir la verdad. Yo le entendí eso, ¿es así, ingeniero? sí, sí, doctor. Si yo doy una respuesta más cristiana, ¿cierto? Ella nos contestó desde su punto de vista, ¿cierto? Porque es una inteligencia que no es cristiana. Pero mire que la fe que nosotros tenemos en las iglesias no tiene que ser fingida. Y ese es el error, porque hay una fe fingida, o sea, las armas están montadas en la tierra. Y esas armas son las que pueden ser cargadas en una inteligencia artificial para hacer daño. O sea,
la herramienta está, pero nosotros decidimos cómo cargamos esa arma. Cuando las iglesias, ¿cierto?, viven una fe fingida, una fe de máscara, es una fe que no es bíblica. La fe bíblica es la que Dios narra que fue la fe que tenía tu abuela, que tenía tu padre y ahora la tienes tú. Es una fe auténtica. O sea, es una fe que nos identifica. Entonces, algunos para estos finales tiempos, la Biblia dice que algunos alcanzarán a escuchar esos espíritus engañadores y hablarán, o sea, con estos espíritus engañadores pensando que es algo de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nuestra fe tiene que ser verdadera, nuestra doctrina tiene que ser sana. O sea, como Pablo le decía a Timoteo, que le decía, veo que tu fe no es fingida y es una fe sincera. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, no cargamos esas herramientas malas en esta inteligencia artificial, ella no, pero si las montamos, yo creo que sí puede hacer daño. Ingeniero, aquí hay otra pregunta, a ver si la podemos resumir porque ellas son muy concretas, pues uno también tiene que trabajar la pregunta muy concreta. A ver, la pregunta sería, ¿puede la inteligencia artificial definir el futuro del mundo? Mira, doctor, que esta pregunta es bien importante. Voy a contestar una parte, Sí, ¿vale? sí, señor. Entonces, voy a contarles unas cosas que he visto, ¿cierto? Y ustedes deciden si definirá el futuro del mundo o no. Entonces, eh, la inteligencia artificial está buscando, ¿cierto?, la neurotecnología. O sea, es una ciencia que gracias a inteligencia artificial va a permitir que sea desarrollada, está en ese proceso de desarrollo. Y la neurotecnología es comunicarnos por medio de nuestros pensamientos. Entonces, cuando la gente escucha eso, pero ¿cómo voy a poder comunicarme sin hablar? O sea, por pensamientos, pues sí, están trabajando en esto. Y a veces juzgamos porque decimos, no, eso no lo necesitamos. Pero hay personas que tienen esta discapacidad y necesitan comunicarse con ese mundo, con sus familiares, y esta tecnología les va a traer esa, ese privilegio de poder comunicarse porque ellos no saben qué es la voz, no han escuchado esa voz, no han escuchado el mar, los pajaritos, no saben. Entonces, la neurotecnología está trabajando en eso. Eh, para ese futuro, a ver si la inteligencia artificial definiera el mundo, yo creo, ¿cierto? De lo que he leído, que los niños ya no asistirán al colegio. O sea, ir al colegio será algo extraño, ya no se utilizará. Todo será un estudio personalizado y simplemente irán como a presentar esos exámenes y serán niños un poquito más inteligentes. Eh, la especie será multiplanetaria. Toda esta Ujú. gente, estos magnates, están trabajando en poder que el hombre llegue a otros planetas. Y lo hacen porque en esos planetas, digamos aquí en la Luna, si nosotros pudiéramos tener una base en la Luna, donde pacientes que sufren de cáncer pudieran ir, ¿cierto? Y ser medicados y tratados allá, el cáncer no avanzaría tan rápido como avanza aquí en la Tierra, porque allá la gravedad es, no hay gravedad, entonces el cáncer se queda quieto y no avanza y les da esa posibilidad de que hagan estudios, de que los mediquen. Entonces también quieren buscar eso, están pensando en esos enfermos terminales de cáncer. Algo que me llamó la atención es el Big Economy, que es estos millennials, estos niños de ahora, que los llamamos los millennials, con Ujú. varias carreras. En Bogotá, ¿cierto? En las universidades más prestigiosas, los niños hacen 2, 3 carreras al mismo tiempo Ujú. y son capaces de salir con doble titulación. Entonces ellos ya no van a ser empleados, van a trabajar como independientes y a futuro eh, esa modalidad de trabajo va a ser para todos, o sea, va a ser una modalidad bastante diferente. También va a haber una moneda digital, o sea, todo lo que está pasando enfoca que va a existir una moneda digital, va a desaparecer esos billetes, las monedas, todas esas transacciones y
todo, porque le han metido mucha tecnología y mucho dinero a esta moneda digital. Las futuras generaciones sin enfermedades pueden, eso es lo que no me gusta, porque si quieren alterar un poquito esa genética para evitar que esas enfermedades hereditarias pasen del papá al hijo. Entonces hay enfermedades que son asumidas, entonces por medio de esta alteración genética pueden cortar esa, pero también pueden hacer otras cosas que es algo delicado. Y dicen que podrán vivir más de 100 años o 110 Ujú. años gracias a estos avances en la ciencia y la medicina. En esa época, en 30 años, como hablábamos en el programa pasado, Sí. las energías todas serán renovables, no existirá petróleo, o sea, será una ley. Los coches ya no, ya serán autónomos y voladores, que lo veíamos como película de ficción, pero desde mi experiencia cuando empiezo a estudiar un coche, yo toda la vida he sido apasionado por los carros, por los Ujú. vehículos. Entonces veo como hay un lapso de tiempo que los coches se quedaron quietos, no han evolucionado, no han aumentado su tecnología en motores, en cajas, porque ese lapso de tiempo lo están gastando en ese diseño de estos coches autónomos y voladores, porque es lo que quieren, la encuesta, lo que se busca. Entonces, claro, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo y esto sí va a cambiar el rumbo del mundo, la realidad virtual. Muchos van a entrar, ¿cierto? Con sus gafas Mm. y muchos piensan que el estatus lo va a tener el que tenga las gafas y no. El estatus en esa época va a ser para el que se pueda comer una fresa, porque como puede pasar algo, ¿cierto? En la Ujú. tierra, va a ser un privilegio disfrutar de esas cosas simples y bonitas. Y solo se va a poder hacer por realidad virtual. Y los que las disfruten, los que tengan una finca, los que vayan al campo, van a ser como catalogados como en un estatus alto. Entonces, esto va a ser por un lado malo y por un lado bueno. Tremendo. Pues es importante lo que usted nos ha indicado, porque hoy ya vemos en muchas universidades, aquí en Colombia hay dos universidades que están confiriendo dos títulos en la misma carrera. Y uno no se puede imaginar, porque dice uno, ¿a qué horas van a estudiar dos carreras? Y sí, yo tengo esa bendición de Dios de mis dos hijas haber estudiado ellas dos carreras simultáneamente y uno no podía entenderlo. Además de un magíster casi a los 3 4 años de egresadas. Entonces uno ve, hablando con ellas, es precisamente la tecnología que les ha suministrado estas universidades para estar aprovechando al máximo la enseñanza. Ingeniero, ayer vi un documental muy bien condensado. Yo pienso que ahí estaba la mano ya de la inteligencia artificial y fue sobre todo lo que fue la campaña napoleónica o las campañas de Napoleón. Y en verdad yo había visto esa materia en una universidad por muy varias horas y no era que uno entendiera con claridad. Y ayer viendo este documental, en 3 horas y media que duró ese documental, entendí perfectamente lo que ocurrió en esas guerras napoleónicas después de la Revolución Francesa. Me doy cuenta que entonces con una inteligencia artificial es mucho más aprovechable la cantidad de ilustraciones que proyectan para uno como que vivir ese momento en donde del hecho que está pasando, por ejemplo, cuando estaban en la estepa rusa, que el ejército de Napoleón se estaba muriendo en el hielo, sentía hasta frío, estando en una habitación poco más o menos que era de una alta temperatura. Entonces, eso me hace pensar de lo que usted nos indica, que realmente lo de la inteligencia artificial es mucho más amplia de lo que uno puede imaginar.
En la década de los 80 se hablaba de la telefonía celular y uno como que se imaginaba así un teléfono pequeño, pero no con tantas cosas como las que hoy estamos viendo en cada teléfono. Entonces a mí me parece que lo de la inteligencia artificial es algo que lo que usted nos indicaba, ¿no? Toda esa virtualidad, todo lo que va a ocurrir es algo impresionante. Pero, ingeniero, le hacemos la pregunta a don Pepito o continuamos con otra. Sigo con otra, Porque aquí como usted quiera, doctor. porque ingeniero, aquí hay una pregunta que me parece espectacular. Pues hagamos lo siguiente, voy a leer la pregunta tal como la tengo acá, pero no sé si sería mejor preguntarle solo sobre lo relacionado con la iglesia. Es decir, la pregunta está de esta manera. ¿Qué faltaría en la sociedad, en las aulas de clase, en grupos sociales y hasta en la misma iglesia para llegar a una inteligencia artificial sana? Decía que estaba muy larga, pero pensaría que podríamos solamente preguntarle qué le faltaría a la iglesia cristiana para tener una inteligencia artificial sana. Pero eso se lo dejo a su criterio, ingeniero. Doctor, mira que la podemos responder en general. La puedo responder en general porque en sí nosotros lo que hacemos es introducir esos datos a la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, lo que sí voy a hacer es, parte de mi respuesta se la voy a preguntar a la inteligencia. Entonces, yo puedo decir que para lo que falta en esta sociedad, en las aulas de clase, en grupos sociales, en las mismas iglesias, para que esta inteligencia artificial sea sana y para que nuestra vida también sea sana, es ese espíritu crítico. El espíritu crítico se ha perdido. O sea, si nosotros tuviéramos un espíritu crítico, eh, nos evitaríamos un montón de problemas. Entonces, lo que vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, a ver, para ella, ¿qué es ese espíritu crítico? Porque yo trato este tema y muchos no saben, no lo distinguen, no saben qué es. Entonces, me gustaría preguntarle a esta inteligencia qué es el espíritu crítico. Espíritu crítico se refiere a la capacidad de analizar, cuestionar y evaluar de manera objetiva la información, las ideas y las situaciones. Implica tener una actitud reflexiva y no aceptar la información de forma pasiva, sino cuestionarla, buscar evidencia y argumentos sólidos que la respalden. El desarrollo del espíritu crítico permite a las personas discernir entre lo verdadero y lo falso, lo relevante y lo irrelevante, y tomar decisiones informadas. Al cultivar el espíritu crítico, adoptamos un enfoque racional y analítico hacia el conocimiento, lo que nos ayuda a evitar ser engañados, manipulados o influenciados por información errónea o sesgada. Yo creo que quedó muy claro, doctor. Y Espectacular. salió muy bien esta metodología porque en sí es solo que nos falta, ese espíritu crítico, doctor. Sí. Mire, amigo oyente, estuve este fin de semana haciendo un análisis ontológico de los 300 primeros años del cristianismo dentro del Imperio Romano. Y lo que encontré es cómo desde Jesús, los apóstoles y los padres apostólicos o padres de la iglesia, la conceptualización, la enseñanza, la transmisión del mensaje era de manera crítica. Lo que pasa, amigo oyente, es que nosotros tenemos el concepto de crítica, es como algo despectivo, algo de burla, algo de rechazo, algo de negación. Y resulta que el concepto
de lo que es la crítica. El criticismo es la separación de todos los diferentes conceptos sobre diferentes temáticas, sobre diferentes semiologías, sobre diferentes, ¿cómo es que se llama? Raíces o la etimología, la etimología. Eso es cuando uno hace un trabajo crítico. Esta mañana me llamó una persona desde Australia porque vio el programa, yo no sé si fue el del martes o el del jueves, en donde se hacía una pregunta si un niño de 6 meses, tal vez era la edad que fijaban, se salvaba o se condenaba. Y esta persona le asistía a esa duda. Y hice un estudio de todas las 6 posibilidades que hay para dar respuesta a esa pregunta o a esa inquietud, porque muchas veces nos quedamos diciendo se salva, otros dicen no, no se salva, otros dicen otras, pero esas 6 posiciones que yo esgrimí, desde el que se condena, el que cree que se salva, el que tiene una posición de la soberanía de Dios, el que tiene una posición de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, el que tiene un concepto sobre la conciencia de sí mismo y el que tiene un conocimiento sobre el juicio del trono blanco. Son 6 posiciones. Y a mí me parece que esto es muy importante porque una inteligencia artificial le podría a uno indicar todas esas posiciones que hay sobre muchos temas que dentro de la bibliología surgen, y entonces a veces nosotros nos empantanamos en debates que no conducen a nada y de pronto ambos están errados. Entonces, a mí me llamó eso la atención dándole respuesta esta mañana a esta persona que estaba muy inquieta, y yo creo que a eso se refiere, a un juicio crítico de uno poder dar toda una serie de información y de posibilidades que desde luego que si uno no comparte con la visión de la otra persona, pues no va a entrar uno en irrespeto o en descalificar, sino simplemente uno tomará la que uno en conciencia le parezca. Pero a eso me refería, a esa parte de lo que es un estudio crítico de la Sagrada Escritura, y por eso ponía el ejemplo de los 300 primeros años de la enseñanza del Evangelio por todos estos hombres, hijos de Dios, que manejaban esas cantidad de posibilidades. Bueno, ingeniero, tengo otra pregunta, a ver si la alcanzamos. Voy para allá. Señor. ¿Cree usted que el futuro, no, ¿cree usted que en el futuro aparecerá inteligencias artificiales con conciencia y una personalidad definida que impulse el desarrollo de grandes iglesias? Esta pregunta es muy buena porque es el miedo de mucha gente. Pero mira que desde mi punto de vista, ¿cierto? Esto es un mito. Y me voy a referir a un libro. Hay un libro que se llama sino El mito de la inteligencia artificial. Y este libro habla sobre, donde describe que esas formas del ser humano para razonar son 3. O sea, es el conocimiento de inducción, de absolución y de certeza. Entonces, si un proceso de razonamiento creativo, que es una deducción, la máquina no puede hacer esto. Nosotros somos tan perfectos. O sea, cada vez que uno estudia robótica, que estudia todas esas tecnologías, queda uno asombrado de cómo el ser humano es tan perfecto, es una máquina tan bien hecha que según este libro dice que esto tendrán que hacer otro tipo de tecnología para que llegue a copiar al ser humano. O sea, esto lo escribió un señor bastante conocedor de inteligencia artificial, y él se atreve a decir que con esta tecnología de la inteligencia artificial no alcanzamos ese porcentaje para que una máquina tenga esas virtudes. Quizás más adelante, con otro tipo de tecnología, se puede alcanzar esa capacidad de conciencia y de una personalidad definida
y que pueda razonar como lo hacemos nosotros. Las máquinas, esta máquina que ponemos ahorita es una máquina tonta. Si yo le cuento un chiste, ella no lo entiende. Ella no sabe que el agua moja. Ella no, hay muchas cosas que no, ni le interesa ni lo entiende. Entonces, todavía la esperanza es que estamos lejos de que las máquinas lleguen a copiarnos a esa capacidad. Qué bueno. Entonces, amigo oyente, este es un tema fascinante. Consideramos que es una disciplina humana en la que todos estamos llamados a informarnos. Hoy, a través de la comunicación y a través de la interacción con diferentes instituciones de formación en el mundo, en todas las áreas del saber humano, nos queda muy fácil interaccionar, entrar a esas bibliotecas virtuales que están en el mundo, y qué bueno poderlo hacer con la inteligencia artificial. Ingeniero, este es un tema muy amplio, porque como me gustaría a mí, hay tres áreas especialmente que me gustaría desarrollar. ¿Cómo sería el funcionamiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la ciencia médica, en la medicina, en las intervenciones quirúrgicas, especialmente, bueno, y en todo? Me gustaría mucho en la parte de la educación. Estuvimos abordando que ya hay contenidos muy amplios para uno poder tener conocimiento y poder seguir ampliando sobre lo que sería la inteligencia artificial dentro de la evangelización. Temas me parecen muy importantes. El tiempo se nos ha agotado. Por acá en Facebook estaba Kevin, estaba Carmenza, gracias. En YouTube, tenemos aquí, que vi por aquí, Carmenza, es la que está aquí en YouTube. Y en mi WhatsApp me me indicaron acá desde Nueva Zelanda, la familia Torres Calvo, es una familia de ecuatoriana. Gracias por este programa. No sabíamos, teníamos miedo a las máquinas. Bueno, gracias a todos los que se comunicaron. A usted, ingeniero, si alguien quiere comunicarse con usted para que le siga contestando por medio de esa maquinita, o usted, todas estas inquietudes sobre la inteligencia artificial. Qué bueno que tengan un contacto. Sí, doctor, en el mismo correo de siempre, tecmapesa, tecmapesa, @gmail.com. Y algo muy importante que quisiera recomendar, ¿cierto? A todos los que escuchan estos programas, yo recomiendo, ¿cierto? Como lo recomienda un pastor aquí en España, lean Mateo 24 una vez por semana. Esto es tan poderoso. Si ustedes hacen ese ejercicio, es algo especial. Entonces, véanlo, léanlo. Es un consejo porque vendrán muchas cosas y no vamos a permitir que nos engañen tan fácil. Gracias, ingeniero. Bendiciones por la exposición. Agradecemos en el Control Master a Tanis, quien les habló en el Impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Los invitamos mañana, tenemos un invitado que nos va a hablar de la doctrina de la regeneración. Ahí hay un debate y es interesante si es primero la fe y luego la regeneración, o primero la regeneración y luego la fe. Eso mañana lo examinaremos en el Impulso. Bendiciones.